hijos 2 veces. Da gibt's es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en México. El caso de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que fue asesinada por su esposo, revivó la indignación sobre los feminicidios en México. Una realidad que ha cobrado la vida de al menos una decena de mujeres en lo que va del año y de 1.006 en el 2019, según datos oficiales. Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quien prometió acabar con este delito, esas cifras han sido manipuladas por los medios de comunicación. Y con ese contexto preguntamos hoy si realmente, como dice el presidente de México, se han manipulado las cifras de feminicidios o qué está pasando en México. Ana Villagrán, concejal del Partido Acción Nacional, nos acompaña. Ana, bienvenida. ¿Hay cifras manipuladas o son reales? Hola, estimada Andrea. Bueno, me gustaría poder responder que no son manipuladas, pero lo que sí, lo que pasa en México es que no tenemos certeza de que las cifras sean reales. Eso es cierto. Sin embargo, eso no puede ser una excusa para que nuestro presidente hoy salga a decir que el feminicidio no es prioridad para este gobierno. El presidente se está excusando con este mal sistema que tenemos en todo el sistema judicial, tanto a nivel local como a nivel federal, como para quitarle importancia a que todos los días matan entre 10 y 11 mujeres mexicanas. Entonces, definitivamente nuestro sistema judicial no tiene un sistema confiable. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales constantemente disminuyen las cifras, ocultan información para no entregar números negativos y decir que su administración va bien en áreas donde realmente no lo van. Entonces, eso es lo que hoy está sirviendo de excusa para que nuestro gobierno federal diga que el feminicidio no es tan importante, realmente lo es. Carol Arriaga nos acompaña, ella es secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Carol, bienvenida. ¿Hay manipulación de cifras? ¿Las cifras son las reales? 111%. Hablan también algunos informes que han subido el feminicidio en los últimos 4 años. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrea. Mira, hay cifras oficiales y nosotros tenemos que partir de esas cifras oficiales. Lo que no es real y que debemos de tener mucha atención es que tenemos un número mínimo, pero no un número máximo. Y te pongo un ejemplo. Hay homicidios, o mejor dicho, feminicidios que están disfrazados de accidentes. Si un hombre avienta a su mujer por la escalera, puede pasar como un accidente, una muerte por accidente, cuando en realidad es un feminicidio. Entonces, creo que aquí hay dos asuntos. Y por otra parte, recordemos que el presidente López Obrador no dijo que las cifras estaban manipuladas, dijo que se manipulaba la forma en que los medios de comunicación estaban tratando los feminicidios para darle otro sentido y desvirtuar algunas noticias, ¿no? Que son temas, creo que bastante diferentes. Y vamos a entrar al debate, a hablar no solo de cifras, sino del término feminicidio. En México, la ONU ha pedido también mayores esfuerzos para combatir este flagelo. ¿Y cuáles son algunas de las cifras que hoy por hoy se manejan? Al menos 10 mujeres han sido asesinadas en México en lo que va del año. Y hay un caso que está pegando durísimo. Es el caso más reciente, el de Ingrid Escamilla, quien fue apuñalada y luego desollada por su esposo en la capital. El agresor confesó el crimen, está detenido. Y otras 6 personas, entre policías y fiscales, son investigadas por la filtración de fotos de los restos de la joven. Este hombre fue identificado como Eric Francisco N., de 46 años de edad. Tras ser detenido, confesó haber asesinado y desollado a su esposa Ingrid, de 25 años. De acuerdo con su relato, la madrugada del domingo tuvo una discusión con su mujer en el departamento donde vivían, ubicado en calle Francisco Tamagno, Colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Al ser interrogado por la policía, explicó que durante el pleito, su esposa amenazó con matarlo con un cuchillo de cocina. Después, comenzaron a forcejear. Él le quitó el cuchillo y la apuñaló al menos 5 ocasiones. Una vez muerta, la desolló y se deshizo de sus restos para intentar esconder el crimen. ¿Y por qué la destrozaste? Porque no quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste?
con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello. Tras una llamada de alerta, policías de la Ciudad de México acudieron al lugar. Al llegar, encontraron al hombre en aparente estado de shock y cubierto de sangre. Al interior del departamento, encontraron el cuerpo de Ingrid. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el lugar, mientras que el detenido fue llevado a la Fiscalía de Homicidios para determinar su situación jurídica. ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que los feminicidios aumentaron un 16,6% en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre tanto, el mandatario, quien prometió en marzo del 2019 terminar con este delito, acusó a los medios de comunicación de manipular el tema con el objetivo, según él, de desprestigiar su gestión. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. En los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación. Así de claro, de distorsión, información falsa. Este es el caso. Y esto pues sin duda ha generado controversia y la desata aún más en una conferencia de prensa en la que el presidente anunció la rifa del avión presidencial. Cuando se le preguntó por los feminicidios, se negó a hablar de la situación, luego tuvo que disculparse. La verdad, ofrezco disculpa por decir, sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota, el feminicidio. Y no, porque fue una manipulación. Según María Salguero, activista contra la violencia de género, en lo que va del año se han registrado al menos 210 casos de violencia dirigida a la mujer en los 32 estados del país. El Estado de México y Veracruz son donde se registran más agresiones. Vamos, Ana. Ana, entremos en materia. Con tantas, quizás, dimes de un lado, respuestas del otro, la ONU le ha pedido a México tener como prioridad el tema del feminicidio, luchar contra el feminicidio. Aquí lo importante es, tanto se ha criticado a AMLO en materia de seguridad, ¿cómo se le está poniendo el ojo al tema del feminicidio en México? Yo creo que este tema ni siquiera tendríamos que cuestionarnos que el presidente asuma o no una postura. O sea, porque ahorita, como ustedes vieron en el video, el presidente está asumiendo este tema como si fuera un ataque hacia él. Como si el que en el 2019, el primer año en el que él nos gobernó, de las 2.383 mujeres que fueron asesinadas en México, fuera creación de la oposición. Entonces, en lugar de ver a un López Obrador bien concentrado y decir, a ver, mujeres, esto está pasando en México, esto es algo que venía desde hace ya muchísimas décadas que las están matando, hoy yo voy a tener un gobierno que asuma esta realidad y no como un ataque de la prensa o de la oposición contra mí. Entonces él sale a decir que estas cifras son falsas solo porque no tiene una respuesta que dar al problema. Y lo que a mí me preocupa es que esta es una realidad que estamos viviendo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Y entonces hoy no tenemos una sola autoridad que salga a decir, mujeres, vamos a evitar que las estén asesinando. El presidente intenta generalizar este tema tal como lo está haciendo su fiscal, decir vamos a desaparecer la figura del feminicidio porque esto nos complica las investigaciones y entonces no estamos dando con el paradero de las mujeres o con los responsables de quienes los están asesinando. Y entonces es más fácil desaparecer la figura del feminicidio y homologarlo a un homicidio culposo. Y de esa manera ellos creen que entonces van a dejar de reflejar la enorme cantidad y sangrienta cantidad de mujeres que están siendo asesinadas todos los días. Entonces sí creo que en este tema tendríamos que dejar al lado cualquier bandera partidista, cualquier bandera política, porque en las calles a las mexicanas las están matando si son del PAN, si son del PRD, si son de Morena, no importa de dónde vengas, simple y sencillamente por ser mujer te están asesinando. Carol, pero de alguna forma se está politizando el tema. Sí, adelante.
Adelante, Carol. Aquí creo que hay dos situaciones. Una de las principales prioridades del presidente de la República es la seguridad, lo cual incluye la seguridad de todas las mujeres y de todos los hombres del país. Eso es un hecho. Por otra parte, él nunca ha dicho que esas cifras sean incorrectas, ¿no? Lo ha reconocido que es un problema importante y creo que estamos partiendo de premisas falsas. Por otra parte, el presidente López Obrador ha enfocado su política especialmente en la prevención. Y uno de los principales problemas, si no es que el más fuerte que enfrentamos hoy día las mujeres en México, es la pobreza. Y contra él está combatiendo, y además es una forma de prevenir también otro tipo de violencias. La pobreza más grande que sufren, el problema más grande que sufren las mujeres hoy en México es la pobreza. El tema de feminicidios es creo que el problema más sensible y más doloroso porque las violencias machistas llegan a un nivel extremo. Pero en ningún momento se ha dicho que no sea una situación importante y en ningún momento el presidente López Obrador ha dicho que no va a poner el dedo en el renglón en el tema de seguridad. Él sabe que es uno de los principales problemas en México y el número uno en cuestión de percepción. Claro. Creo que son dos cuestiones diferentes y estamos partiendo de situaciones distintas. Ana. No es una premisa falsa que el presidente hace unos días en la mañanera salió a decir. Primero sale a defender a su fiscal Sergio Manero, que quiere defender el feminicidio y de esta manera eliminar las muertes, como lo elimina de las palabras de la ley, él cree que con esto elimina los feminicidios, ¿no? Él salió a defender al fiscal. Después salió a decir que sí, que esto no se va a reformar en ese momento, pero porque no es un asunto de urgente prioridad. Y también dijo, no es un asunto de urgente prioridad que lo estoy deteniendo como detuve la política de lo de la cédula de identidad. Hoy en la agenda del presidente, el tema de cómo combatir el feminicidio no es una prioridad. Y entonces él sale a decir, se va a detener lo de la reforma de eliminar el feminicidio, pero no nos está saliendo a decir, voy a hacer tal y tal cambio, porque que ahorita mi compañera de Morena... tengo dos asuntos que decir. Te voy a comentar. Vamos, Carol, un segundo. No hay una estrategia de seguridad. O sea, en el país no hay una estrategia de seguridad. Entonces, ni mujeres ni hombres estamos seguras, ¿eh? O sea, que no me van a decir que hay una estrategia porque no la hay. El presidente... hay un problema y nosotros estamos muy comprometidos un segundo porque ustedes han dado en el clavo. Y un segundo, Carol, voy con ustedes. Expliquémonos primero para América Latina, porque ustedes sin duda en México la tienen clarísima. Pero para América Latina, el feminicidio está tipificado en México. En el 2018 la ONU pidió que se tipificara el feminicidio. ¿Cómo está el tema en el Código Penal? Carol primero. Te cuento por qué salió esta reforma al feminicidio. Nosotros, la figura de la Ley General, el feminicidio surge en México a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, gracias a una feminista muy reconocida, Marcela Lagarde. Se acuña el término, se incorpora a la legislación cuando ella fue diputada y posteriormente se hacen las reformas a los diferentes códigos penales. Nosotros, como somos un estado federal, tenemos 32 códigos penales locales más uno federal. Entonces, esto significa que cada estado va a entender por feminicidio una cuestión distinta, además del Código Penal Federal. Sin duda, este es un gran problema y lo que tenemos que estar trabajando y que ya se ha puesto mucho en la mesa es la necesidad de tener un Código Penal único. Por otra parte, si nosotros queremos proteger más el bien jurídico, que en este caso es la vida de las mujeres, la vida de las personas, tenemos que restringir los elementos del tipo penal para que esta figura llegue a condenas, a sentencias condenatorias efectivas. Tenemos muchos feminicidios, pero poco se denuncia, poco se sabe, y además de cuando se saben y se denuncian, pocas veces llegan a condenarse como delitos. ¿Por qué? Porque la figura es equivocada. ¿Está como delito el feminicidio en México? ¿Existe como delito? Sí. Ok, perfecto. Sí. Ana, algo más a eso, en cuestiones del tema penal. Si existe como delito, es decir, está tipificado, es decir, existe en el Código Penal como tal. Ana. Sí. Mira, justamente lo que ¿Qué falta? Porque entonces ahora el fiscal entra a decir, escuchémoslo si quieren, porque en los últimos años pues los feminicidios se han incrementado en un 137% en México, 4 veces más que el resto de homicidios, según datos del fiscal general Alejandro Gers. Recordemos que Gers propuso recientemente, dijo él que eliminar el delito de feminicidio. Luego el lunes aclaró y dijo que no quiere eliminar el delito de feminicidio, sino hacerlo más sencillo. Ana, ¿le entendemos al fiscal?
Mira, no, yo por supuesto que no. A ver, lo que pasa es que han cambiado, dado la crítica y la reacción muy natural que esto ha provocado, están cambiando la versión, pero, y qué bueno, o sea, qué bueno que se estén echando para atrás y que eso, o sea, que no vaya a pasar nada de esto. Lo que ocurre es que si bien el feminicidio existe como una figura federal, justamente como lo señalaba Carol, en los códigos penales locales, un feminicidio entendido en uno de nuestros estados, que por ejemplo es Yucatán, puede ser entendido de una manera muy distinta en Sinaloa, otro estado de México, ¿no? El feminicidio de México puede ser catalogado de tal manera y no catalogado de la misma manera no sé, en Guadalajara, ¿ok? Entonces, lo que el fiscal tuvo que haber salido a decir es que iban a buscar una homologación de todos los criterios que se castigan como feminicidio a nivel local, que se homologaran al criterio federal. Y entonces lo que él eso sería buenísimo, de eso se trata. De eso se trata, de que podamos ponernos de acuerdo y efectivamente tratar el asunto sin banderas políticas, sino por una causa. Una por una para escucharlos. Terminemos, Ana, la idea y voy con Carol. Sí, entonces lo que estoy diciendo, Sheck definitivamente se equivocó al decir que quería desaparecer el feminicidio. Claro. Ya con a lo largo de los días ha dicho que es lo que no quiere hacer, y lo que se tiene que hacer es homologar la figura ahorita a nivel federal, que entienden 7 razones para las que se puede catalogar o no como feminicidio. También, Carol, el tema es que las cifras... Sí, Carol, también lo que ha dicho el fiscal es que, vamos entendiéndolo, él ha dicho que es tratarlo como homicidio agravado por la dificultad que resulta probar el feminicidio. ¿Eso funcionaría? Mira, eso es muy importante. Yo desde la Secretaría, de hecho, he estado impulsando que manejemos la violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres como un agravante, para que el feminicidio se condene y realmente tengamos sentencias que correspondan a la realidad, porque ahora tenemos tipos penales muy rebuscados, cada código penal entiende lo que quiere entender, cada ministerio público lo interpreta de manera diferente y no logramos realmente combatir el feminicidio. Entonces, la política del presidente López Obrador no es en absoluto contra las mujeres ni en absoluto invisibilizar los feminicidios. Lo tiene muy claro y las propuestas del fiscal Gertz Manero son muy pertinentes, porque además es un tránsito que tenemos que hacer las feministas, de dejar del discurso feminista trasladarlo a las especialidades. Y en este caso se tiene que tratar con una técnica legislativa para llegar a los resultados que México nos está exigiendo. Vamos a una primera pausa. Muy interesante este debate desde México. Ya voy, Ana, quédese con la idea que tengo que hacer una pausa aquí en el programa. Hoy preguntamos si se han manipulado las cifras de feminicidios en México, como afirma Manuel López, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es lo que hablamos hoy aquí en el programa. Ya volvemos. Cifras escalofriantes en México de homicidios. Según algunas cifras oficiales, en los últimos 4 años, la violencia contra la mujer, el feminicidio, ha crecido en 111%. Un debate que hoy se da también en México por un caso escalofriante que lo ejemplificábamos al inicio. Y frente a todo esto, pues hay polémica, sobre todo frente a términos. Por ejemplo, el fiscal general Alejandro Gertz, lo debatíamos antes, propuso recientemente eliminar el delito de feminicidio del Código Penal, pues considera que es difícil probarlo. Recomendó tratarlo como homicidio agravado. Luego aclaró que no se debía eliminar, sino que lo que pretende o se debería hacer, como dijo el fiscal, es hacerlo más sencillo. El feminicidio es una forma de quitarle la vida a alguien. El género es el homicidio, la especie es el parricidio, el filicidio, el feminicidio, que tienen que estar más protegidos. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables. Propuesta que no es nueva, porque días antes el diputado por el Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, pues lo había dado a conocer bajo el argumento que con el término feminicidio se discriminaba a los hombres. El legislador por Nuevo León, quien fue expulsado del partido Morena el año pasado por comentarios homofóbicos, dijo, abro comillas, el problema de las agresiones sexuales es usado mediáticamente para dar privilegios a las mujeres. Cierro comillas.
Y el otro lado de la moneda, pues está en el otro extremo. Pues según expertos, el pasado 21 de enero, la diputada por Morena, Ana Miriam Ferráez, propuso un toque de queda para evitar los feminicidios. La legisladora regional aseguró que la estrategia implicaría que las mujeres no salieran de su domicilio después de las 10 de la noche. Aunque Ferráez reconoció que la medida podría afectar sus derechos, consideró que es más importante garantizar la integridad de las ciudadanas. Ana, parece que nadie se pone de acuerdo. Y empiezan a soltar este tipo de... Que parece que nadie se pone de acuerdo y parecen a soltar ese tipo de ideas que... ¿De qué manera enriquecen el debate? No. O sea, tan es lamentable escuchar lo de el hombre que cree que pierde privilegios porque nos están protegiendo a las mujeres. Como es lamentable también escuchar a mujeres que creen que podemos ver coartada nuestra libertad y nuestra propia decisión de salir en la noche y de vivir una vida libre de violencia, simple y sencillamente por tener miedo. O sea, lo más grave de hoy que te puedo decir es que yo como mujer, o sea, tienes miedo de que le pase algo a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu mejor amiga, a la mujer que conoces todos los días en la oficina. O sea, yo creo que realmente no, como que no nos ha caído el tema, el 20, lo iba a decir, como nación, de que este tema es algo muy grave y de que esto no solo incluye al presidente, o sea, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni nuestros diputados están haciendo algo para solucionar el caso. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México lo vimos con nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella se repara a implementar una cosa que le llaman acá alerta de género, para que pues, su gobierno no se viera como manchado por cifras negativas. Y sin embargo, después de muchísima presión, ella accedió. Esta alerta de género lo que genera son acciones para que haya calles más iluminadas, para que la policía tenga capacitación al respecto. O sea, una estrategia como... un segundo, Carol, le doy la palabra. En México tenemos alertas de género que no han funcionado absolutamente nada en gobiernos de cualquier partido político. Creo que el problema es que se está burocratizando y lo que tenemos que hacerlo es tenemos que minimizar para que esto sea más efectivo. Cuando ustedes hablan de alerta de género, seamos específicos. Póngame un ejemplo, Carol. Alerta de género, porque usted diciendo en México. Acuérdese que le hablamos a nuestra audiencia en América Latina. ¿Qué significa una alerta de género en México? Sí, mira, la alerta de género es una figura que también incorpora la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para que cuando hay un determinado número de violencia feminicida se emite esta alerta y se toman medidas administrativas. Las medidas, sin embargo, pueden tomarse con o sin alerta y es lo que siempre Claudia ha emitido. Tengamos o no tengamos alerta, nosotros vamos a comprometernos con la integridad física, social, económica, psicológica de las mujeres. Entonces, sí es muy denigrante. Yo creo que tenemos que elevar el nivel y realmente hablar de manera más seria, porque no se va a denostar a la primera jefa de gobierno electa que ha mostrado un compromiso muy serio con las mujeres simplemente por un asunto político. Esto no es político, ojalá fuera político, es un asunto partidista. Yo creo que tenemos que debatir en otro sentido, sin tergiversar, sin estar inventando. O sea, yo vi un letrerito donde decía, Andrés Manuel está manipulando, dice que las cifras son manipuladas. No las va a manipular porque son las cifras oficiales y son las cifras del gobierno federal. Entonces, ahora, usted, Carol, dice no político, pero sí partidista. No, debe de ser político, pero no partidista. Ok, ¿y por qué está siendo partidista? ¿Cómo es que el tema de la violencia de la mujer se vuelve partidista? ¿Cómo es que se piensa distinto frente a eso? ¿Qué estamos hablando que derecha, izquierda, ideología? ¿Cómo llega a eso? No, mira, yo te voy a decir, el origen de la violencia machista está en los hombres, y los hombres pueden pertenecer al PRI, al PAN o al PRD, pueden ser de derechas o de izquierdas, o sea, los machos están por todos lados, ¿no? Entonces, como mujeres tenemos que tratar el tema desde esa perspectiva, o sea, saber, yo en Morena reconozco que por supuesto tenemos machitos por ahí que ejercen violencia, o sea, por supuesto que es un problema que tenemos, pero no es un problema exclusivo de Morena, es un problema que persiste en todo México y en toda América Latina. Claro, pero mi pregunta... Sí, Ana. Yo estaba hablando de un ejemplo de la Ciudad de México con una jefa de gobierno emanada de Morena, y de Morena, de un partido que en la legislatura pasada estaba exigiendo la implementación de una alerta de género y que apenas llegó al gobierno no se la querían dar a las capitalinas. Sí. Y no se la querían dar. Un segundo, Carol, un segundo para escuchar a Ana. Un segundo. Derechos de las mujeres. Morena. Por eso no que entre nosotros nos estamos golpeando. Carol, adelante. La escuchaba, Carol, mira, sí.
Sí, la jefa de gobierno ha tenido un compromiso muy alto con la causa de género. Si bien yo reconozco que ni la jefa de gobierno ni el presidente son expertos en la materia y tienen otras banderas, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, te decía, lo que él ha manifestado es su interés en combatir la corrupción y en disminuir la pobreza en México. Pero además tenemos que ver desde esa perspectiva que el principal problema de las mujeres en México es... El principal problema de las mujeres es la pobreza. Entonces, si partimos de esa situación, pues obviamente el presidente está haciendo muchísimo por las mujeres. Y además, mira, el diablo está en los detalles. Y yo te voy a decir que él, todos los días que tiene la mañanera, desde las 7 de la mañana, todos los días ejerce y da la prioridad a las mujeres periodistas. O sea, él procura que las mujeres periodistas participen en la misma paridad, si no es que más, que lo hacen los hombres. Y por otra parte, pues ahora es la primera vez que el gobierno federal tiene un gabinete paritario. Y eso lo hizo el presidente López Obrador desde que era jefe de gobierno. Y en estos pequeños detalles podemos prevenir la violencia. Claro, pero ahí puede ser que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque yo le pregunto a Ana, que pues, se sonríe frente a lo que está diciendo Carol, el gobierno no logra tomar por el mango el tema de la violencia contra la mujer. Ana, ¿eso es lo que está en este momento polarizando México? Que no lo ve como una prioridad frente a sus ojos, porque Carol también tiene su otra visión y nos explica por qué sí es una prioridad. No, pero es que mira, yo escucho a mi querida compañera Carol, que estoy segura que es una mujer que le ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde está, y que yo respeto su trayectoria y respeto su forma de ver las cosas, pero hoy en este tema ya no podemos estarle aplaudiendo a nuestro presidente porque es de nuestro partido o es de ese partido. Lo que hoy tendrían que estar haciendo los feministas de la Cuarta Transformación, que es como denominar el presidente de su movimiento, es estarle exigiendo que salga en una mañanera a decir: hoy asumo que el feminicidio sigue existiendo, que no es un problema heredado y que no es culpa de Calderón, que es algo que está pasando en mi gobierno y que mi gobierno no está dando soluciones. Les voy a presentar para nuestro público latinoamericano nada más. El día de hoy, el segundo país en América Latina con más feminicidios es México. Y esta cifra no la digo yo, la dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. La CEPAL dice que México ya viene debajo de Brasil en el listado de países más violentos contra las mujeres. Y Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de CEPAL, señala que justamente eso es los feminicidios en México, los feminicidios registrados, se dan cuenta de la profundidad que alcanzan en los patrones patriarcales, discriminatorios y violentos en la región. Ahorita que Carol estaba hablando, yo no me río, no estaba riendo de ella, estoy riendo del cinismo con el que salen a decir que eliminando la corrupción se van a acabar los feminicidios. Por favor, y en este momento nuestro país tiene problemas económicos porque el presidente está todo, le quitó presupuestos a muchísimas instituciones y tan no es prioridad para la Cuarta Transformación luchar contra el feminicidio, contra la violencia contra las mujeres, que para este año el presidente le había quitado el presupuesto a los refugios que mantenían a las mujeres violentadas. Ahora, en todo caso, que venía del sexenio anterior, y el presidente asuntos muy serios y muy graves de corrupción tanto en las guarderías como en esos recursos. Un segundo, señoras. Un segundo, señoras. Avancemos, si les parece. Avancemos porque lo que hay aquí son opiniones, sin duda alguna, y son también propuestas para avanzar en este tema de luchar pues contra la violencia de género. La diputada por el Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Quiroga, propuso este martes una ley que la denomina la Ley Abril. El proyecto busca reformar el Código Penal para castigar a los servidores públicos hasta con 18 años de cárcel, que minimicen y omitan la violencia de género. Esta iniciativa rinde homenaje a Abril Pérez Agón, quien fue asesinada a disparos el 25 de noviembre del 2019. Y como lo dijimos antes, la Organización de Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomar medidas para reducir los feminicidios. Según expertos, este delito es uno de los que está afectando más a mujeres en México. El reporte es de nuestra cadena aliada, Imagen Televisión. Durante enero del 2020, se registraron 2.726 víctimas de homicidio, 50 casos más en comparación con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto representa un incremento de 2.1% en este rubro. De acuerdo con el documento de las víctimas reportadas por delito de homicidio en fiscalías estatales y dependencias federales durante enero de 2019, el promedio diario de casos fue de 75, mientras que el mes pasado fue de 76.6 asesinatos al día. Además, durante 2019 aumentó la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con datos del secretariado, se abrieron carpetas de investigación por 74.632 casos, lo que representa un aumento de 2.5% respecto a 2018, que concluyó con 72.747 mujeres víctimas de diversos ilícitos. Entre los delitos que afectaron a las mujeres están las lesiones dolosas, extorsión, homicidio, corrupción de menores, feminicidio, secuestro, trata de personas y tráfico de menores. De esta forma, 2019 es hasta el momento el año con el mayor número de mujeres víctimas de violencia en el país. Podemos empezar a ir señalando como, no sé si soluciones, Ana, voy con usted, sino más bien puntos en común, exacto, en encontrarnos en algún punto, porque pensaba ahora, en todos los países de América Latina, cuando se ha tipificado el delito de feminicidio, ha sido como un éxito, si lo podemos llamar así, o un gran logro, lograr tipificar ese delito de feminicidio. El fiscal general puede que tenga sin duda su punto al decir, hay que hacerlo más sencillo. El tema del delito, homicidio agravado, es mucho más sencillo, según el fiscal, probarlo que un delito de feminicidio. Pero eso sería ir hacia atrás, Ana, es decir, ir hacia atrás en lo que va el resto del continente, decir que el feminicidio está siendo muy difícil de probar, entonces hay que mirarlo de otra forma. Es que desde que llegó la cuarta transformación, querida Andrea, México va en retroceso. Lo que hemos avanzado en los últimos 3 sexenios, México lo está retrocediendo en un año. Y particularmente en el tema del feminicidio, sí se me hace muy grave porque, o sea, el tema de que quieran desaparecer la figura, entiendo como tú señalas que el fiscal puede tener como sus razones jurídicas para decir, vamos a facilitar, pero el tema es que le está quitando el reconocimiento de que a las mexicanas nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. El lamentable caso que vimos en abril, que me parece que lo señalaron al inicio, a esta mujer la mató su marido. O sea, y la mató su marido y desde hace 7 meses, abril, ella ya había denunciado que sufría violencia doméstica. Entonces, estamos enfrentándonos, o el presidente y el fiscal están dejando de ver los casos más sensibles, más simples, pero lo que está afectando a las mujeres que cuando salen del trabajo llegan a su casa, el marido, el esposo, el primo, el tío, las está golpeando, las amenaza. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana que no somos capaces de enfrentar, que somos una sociedad entonces violenta? Porque si estamos matando así a nuestras mujeres, pues algo estamos haciendo muy mal. Es los quitarle encargados de castigar estos delitos. Carol, voy a una pausa, Carol, rápidamente, pero lo que dice Ana, ¿es quitarle un reconocimiento a las mujeres? Algo que ocurre. Mira, yo creo que la causa de las mujeres, el diagnóstico lo tenemos muy claro, o sea, el diagnóstico no hay problema, o sea, sí hay un serio problema de violencias machistas contra las mujeres, cuyo origen no está en un gobierno, ojo, el origen está en los hombres que ejercen violencia machista, y sí, en la práctica de favorecer el terreno de inseguridad, que principalmente en el país se debió a los gobiernos del Partido Acción Nacional, que convirtieron de México un cementerio. Pero las acciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador están enfocadas principalmente a la prevención y a favorecer la economía, no a la economía de la clase media o de las clases altas, sino a la economía del 90% de la población que vive en una situación de pobreza extrema, y aquí nos están manipulando los indicadores. Sabemos que mucha pobreza, y que la pobreza genera violencia, y que la violencia genera obviamente inseguridad y se ve reflejada en feminicidios. Y por supuesto que tenemos muy presente que debemos de encontrar un punto intermedio entre la necesidad de que se siga visibilizando la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida, contra la eficacia de las resoluciones, contra un delito que tenga resultados eficaces. Vamos a una pausa. Que se llenen carpetas y carpetas sin sentido. Vamos a una pausa, Ana Carol, ya volvemos para seguir debatiendo hoy si se han manipulado o se están manipulando las cifras de feminicidios en México. Así lo dijo el presidente de México, es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Seguimos aquí en Suma la Noticia con el debate si se han manipulado las cifras de feminicidios en México, como afirma el presidente de México, si se está dando la cara a este problema, que es lo que debatimos con Ana Villagrán y Carol Arriaga. Y todo esto se pone ahora en la luz, Carol, justamente por el tema que hablábamos al inicio del feminicidio, el brutal feminicidio que cuestionó incluso la filtración de imágenes que hace la policía. Y hay críticas también específicas contra el fiscal por
mostrar las investigaciones con perspectiva de género. ¿Cómo ya como tal están manejando las investigaciones o lo están haciendo de manera correcta el manejo de las investigaciones, tanto el fiscal como la justicia en México frente a este tema? Mira, me queda claro que hay un error. Este tipo de imágenes no deben de filtrarse, son imágenes muy íntimas, ahí debe protegerse, por supuesto, los datos, y es una falta de respeto total a la víctima y a sus familiares. Evidentemente, ese es un asunto que se tendrán que revisar las autoridades ministeriales y que constantemente se encuentran este tipo de deficiencias, pero no podemos decir, es la deficiencia del gobierno del presidente López Obrador, y el presidente López Obrador no reconoce que hay feminicidios y que el tema es importante. Claro que lo reconoce, claro que tiene plena conciencia y claro que él sabe que hay cifras de feminicidios y que estas cifras son reales porque son las mismas instituciones que están dentro de su gobierno quienes están dando estas cifras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí más bien lo que por una parte se están cambiando el número de ver, la forma de ver las cosas, los indicadores que los teníamos manipulados, pero por la otra sí tenemos un problema de seguridad muy añejo que viene de una estructura de los agentes del Ministerio Público y que se les tiene que capacitar, que se les tiene que brindar herramientas, que obviamente esto no se soluciona en un año, pero está el presidente haciendo lo que se debería de hacer en 2 años, él lo está haciendo en 1 año. O sea, está trabajando durísimo, me queda más que claro, y por supuesto que hay cambios y hay cambios importantes que van a beneficiar la seguridad en todo el país. Me quedan un asunto, sí. Ana, me quedan 2 minutos 30. Que se arregle pronto, de la noche a la mañana, sin duda alguna. También yo te voy a decir otra cosa. Sí, pero en 30 segundos, Carol. Prefiero un presidente que no esté hablando de feminicidios, porque no conoce a profundidad el tema. Yo prefiero y no un macho progre que esté colgándose de la bandera de las mujeres para hacerse promoción política, ¿no? Entonces, creo que el presidente es muy sincero y conocer la mitad, conocer el problema es la mitad de la solución. En todo caso, vemos que es una chispa lo de Ingrid Escamilla, este asesinato, descuartizamiento de Ingrid, y prende una chispa para un debate que ya venía cargado de combustible, porque hablamos de las conclusiones son, como dice Carol, quizás las cifras son las que son, hay problemas de seguridad, pero viene un fiscal general que resurge la inutilidad del feminicidio, ¿no? Y luego el presidente Manuel López Obrador, pues en esta mañanera no tergiverses, no yo estoy diciendo lo que él dijo que había que replantearse el tema del feminicidio. Me parece que Carol, entonces yo quiero saber, al final, si es un debate que hay que darse y que se está dando hoy en México, Ana. Sí, mira, a mí como mujer mexicana, a mí me preocupa mucho que el presidente no salga, les digo, a asumir esta realidad. El presidente no puede salir a decir que estas cifras, que los medios de comunicación están manipulando las cifras, donde en un país donde solo el 25.6% de los homicidios de mujeres son investigados como feminicidios. Y el presidente no puede salir a decir que es culpa de otros cuando en el primer año de gobierno que tuvo asesinaron a 2.833 mujeres. Lo que yo estoy diciendo es que sí nos estamos enfrentando a un esquema donde las mujeres no tenemos a alguien que esté asumiendo por nosotros, que esté asumiendo la responsabilidad, y donde vemos que el presidente, en lugar de salir a proponer, sale a defenderse. A mí sí se me hace muy grave que las propias mujeres que apoyan al presidente no salgan hoy a decirle, presidente, nos estamos equivocando. Y tenemos que cambiar tenemos que cambiar de estrategia, porque ellos están generalizando para defenderse, salen a decir que están combatiendo el feminicidio diciendo que combaten a la corrupción. No sirve, a las mujeres las siguen matando. Están diciendo que están combatiendo el feminicidio, combatiendo la pobreza, no sirve, a las mujeres las siguen matando. Están diciendo que tienen una estrategia muy fallida de seguridad, no sirve, a las mujeres las siguen matando. El tema es que hoy no tenemos una estrategia real que evite que a 10 mujeres mexicanas que matan al día dejen de matarnos. Entonces, lo único que yo estoy pidiendo es que el presidente deje de salir a burlarse en las mañaneras, deje de salir a defenderse y a decir lo que se le ocurre un día antes en la noche, y que deje de salir a decir que esto es culpa de la oposición, esto es culpa de cifras manipuladas, porque no lo es. O sea, el tema de la violencia contra las mujeres es algo que estamos viendo todas, y pues nos va a afectar. Ahora, Carol, en 20 segundos le dejo porque me está pidiendo la palabra Carol. En 20 segundos, Carol, por favor. Ana dice que no hay una estrategia. ¿La hay? ¿Es clara? Sí hay una estrategia y hay mucha claridad en ella. Las cifras, repito una vez más, las cifras
No, el presidente no dice que las cifras estén manipuladas. El presidente lo que dice es que la información que presentan los medios de comunicación eso es lo que está manipulado. Pero el presidente no dijo las cifras están manipuladas. Entonces, creo que ese es el problema. Sí, una campaña de difamación en su contra y en contra del gobierno. Entonces, lo primero que hay que hacer, como pasa en estos casos, es sincerar las cifras. Hay que sincerar las cifras, Carol. Lo primero que hay que hacer es sincerar las cifras y de ahí partir. Están imponiendo temas desde medios de comunicación. Bueno, entonces el gobierno tiene la labor de sincerar las cifras. No me queda más tiempo. Gracias por este debate a las dos, de verdad. Muchísimas gracias. Voy a la última pausa y ya nos vemos. Ya nos vemos aquí en la última pausa. Es Ana Villagrán, concejal del Partido Acción Nacional desde Ciudad de México. Nos acompañaba de la misma manera Carol Arriaga, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Yo soy Andrea Bernal. Gracias por el debate. Nos vemos mañana con otros temas de debate.